A ver, lo que me gustaría plantearles, desarrollar con ustedes es, siguiendo un poco con lo que presenté la vez pasada, la interrogación sobre qué hace Lacan con la noción de sexualidad de Freud y específicamente qué va a hacer Lacan con la noción de pulsión sexual freudiana, ya que es lo que un poco quedó tal vez pendiente, y quiero profundizar un poco eso y a ver si llegamos a hablar de la estructura perversa, digamos. No sé si alcanza, digamos, si no lo dejamos para la última clase, porque creo que hay algunas tesis que son difíciles de entender, al menos para mí no fue tan evidente, y creo que es bastante novedoso lo que Lacan va a hacer con Freud, ¿ya? Y con la noción de pulsión freudiana. Retomo brevemente lo que había planteado la vez pasada, ¿no es cierto?, que la manera como tiene Freud de entrar al campo de la sexualidad humana, básicamente a la sexualidad humana, es decir, la sexualidad que se obtiene de un sujeto que habla, que está en el campo analítico, es proponiendo la noción de pulsión, ¿ya? Eso es por todos conocido, hace parte casi del saber general, digamos. Freud propone esa noción en 1905 y es la manera que tiene de plantear una cierta novedad con respecto a lo que el psicoanálisis viene a decir sobre la sexualidad humana. Quiero que retengan bien que es algo que de alguna manera se obtiene principalmente de la experiencia psicoanalítica, es decir, se obtiene de un campo muy determinado, no se obtiene solamente de la observación, de las encuestas, de la biología, digamos, la noción de sexualidad, al menos para Freud y más aún con Lacan, es bastante específica, no hace parte de lo que uno actualmente entiende por sexualidad. ¿Qué va a hacer Lacan? Les anticipo un poco el programa de lo que quiero ver hoy día. ¿Qué va a hacer con la noción de trip de Freud? Va a extraer la noción de pulsión. La noción de goce. De la noción de pulsión freudiana va a extraer la noción de goce. No es solamente la única fuente, pero es una fuente importante. Va a articular y diferenciar pulsión sexual, pulsión, diríamos, deseo, amor y goce. Van a ser cosas distintas, pero en una relación de vecindad, digamos, pero que van a caracterizar conceptos distintos. Y la novedad más importante es que va a pensar la sexualidad introduciendo la noción de otro, introduciendo la alteridad, ¿ya? En la dialéctica con el otro, diríamos, va a ser pensada en la dialéctica con el otro en términos tanto del otro imaginario, del semejante, como del campo del otro del significante, ¿no es cierto?, del campo simbólico. Entonces es una sexualidad que va a ser pensada a la luz del campo del significante y va a ser pensada también en la relación, ¿no es cierto?, de un sujeto con un otro, digamos. Y eso es interesante pensarlo porque no es una sexualidad pensada solamente en un sujeto, en un individuo, en un cuerpo, sino que en ese cuerpo en relación con otra cosa, con una alteridad, esa alteridad ya sea de lenguaje o una alteridad en términos imaginarios. Me interesa básicamente destacar, yo diría que 2-3 momentos de Lacan, ¿no? Es imposible hacer una revisión de todo el itinerario del concepto de pulsión en Lacan, y esos lugares son su versión del sujeto y dialéctica del deseo, que es un escrito del año 60, en donde hay una aproximación interesante a la noción de pulsión, y el texto, bueno, algunos capítulos, digamos, 2 o 3 capítulos del seminario 11, que es el capítulo 10, fundamentalmente yo diría el capítulo el capítulo 12, 13 y 14. Para los que quieran revisar, gran parte de lo que voy a hablar está ahí, y la otra gran parte está
en su versión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano. Son los dos puntos, obviamente que Lacan se va a referir en muchos otros lugares a la pulsión, pero me quiero detener solamente en esos dos. Van a ver que implica una complejidad suficiente, digamos, ¿eh? Como para una noche de día jueves, digamos. Entre paréntesis, Lacan tuvo cumpleaños, Sí. por ahí Hugo mandó el recordatorio, el 13 de abril, cumplía eventualmente 110 años, ¿no? No, 111. Nació en 1901. 110. Habría cumplido Lacan. Nos dejó harto para estudiar, digamos. Entonces, esos lugares, ¿por qué esos lugares? Porque hay definiciones de la pulsión que están en continuidad, pero que también aparentemente están en discontinuidad. ¿Ya? En 1960, Lacan va a definir a la pulsión, va a escribir una fórmula, un pequeño matema de la pulsión, que no siempre aparece tanto en la obra de Lacan, pero es este: sujeto barrado, rombo y demanda. La D grande marca la idea de demanda. ¿Ya? Esa es una fórmula que Lacan usa, vamos a explicar por qué. Y esto es 1960, y en 1964 va a ser el clásico monito de la pulsión, ¿cierto? Que va a ser esta suerte de onda, digamos, que gira en torno a un orificio, ¿ya? Un pequeño gráfico, digamos. Entonces la cuestión es cómo se pasa de esta a esta, si son lo mismo, cuáles son las diferencias, en fin, qué cambia. Lo primero que yo quisiera decir con respecto a la relación Freud-Lacan en términos de la noción de pulsión es que todo indica que a esa noción de pulsión y de sexualidad ampliada, que es característica en Freud, que está presente en el mundo infantil, que no está asociada a la reproducción, que es perversa polimorfa, lo que nosotros sabemos, que es lo que se extrae de 3 ensayos de la teoría sexual, que es una noción ampliada de sexualidad, donde todo está muy tocado por la sexualidad, los sueños, los síntomas, que tiene distintos destinos, en fin, y que Freud tiene problemas inclusive para hacer un contrapeso a esa especie de pansexualismo, digamos, tiene que postular la pulsión de muerte, en fin, como contrapeso a esta suerte de visión de conflicto psíquico. Todo indica que Lacan restringe mucho más la noción de sexualidad que la de Freud. Que Freud la amplía, Lacan la restringe. ¿Ya? Y la va a restringir básicamente en términos de la relación de dos cuerpos, de los cuerpos sexuados. Y si bien va a aparecer incluida la reflexión de la sexualidad en distintos campos, es como que Lacan comienza a hablar más bien de goce que de pulsión, en cierto modo. Empieza de a poco a ir sustituyendo la idea de pulsión por la noción de goce con distintas conceptualizaciones y distintos alcances. Entonces, obviamente que nos preguntamos qué no es sexual en Freud. Respondemos, la muerte no es sexual, pero entre comillas, porque finalmente Freud concluye en todo su desarrollo que prácticamente la pulsión sexual está al servicio de la pulsión de muerte, es una suerte de rodeo de la pulsión de muerte. ¿Ya? O sea, en cierto modo, la pulsión sexual es el rodeo que la vida se da para finalmente llegar a la muerte, digamos. Entonces viene a ser simplemente el rodeo. Prácticamente la pulsión sexual empieza a quedar como absorbida en la pulsión de muerte. Y básicamente en la lógica de repetición. En Lacan la cosa toma un camino un poco distinto. ¿Cuál es ese camino? ¿Cuál es el que al menos propongo yo? Lo podemos ir discutiendo. Lacan va a plantear entonces la pulsión con esa fórmula, sujeto, rombo, demanda. ¿Ya? Y surge esta fórmula en el marco de la discusión sobre la cuestión del deseo. Surge específicamente esta fórmula en el grafo del deseo. El grafo del deseo, lo conocen ustedes, por ahí lo han leído, es una representación gráfica, una suerte
escritura, digamos, de lugares, de vectores, de aristas, de pisos, digamos, donde Lacan va situando distintos conceptos que hacen parte de su doctrina, ¿ya? Va a poner prácticamente todos los conceptos que él ha creado, que no son freudianos, ahí, ¿ya? Voy a dibujarlo para que se acuerden los que lo han visto, digamos, y los que no lo han visto, para que lo vean por primera vez. Porque toma tiempo entender estas cosas, yo no sé si las entiendo todavía completamente, porque Lacan la va construyendo por distintos pisos, en fin, pero bueno, voy a ir a lo que me interesa. ¿No es cierto? Hay dos pisos que caracterizan las dimensiones del enunciado en un nivel y de la enunciación en el otro nivel. ¿Ya? Diríamos de la dimensión consciente y de la dimensión inconsciente. ¿Ya? Son los dos pisos principales, pero en el intervalo de los dos pisos está escrito otras elaboraciones de Lacan, ¿no es cierto? Básicamente, todo el estadio del espejo lo va a escribir abajo, ¿ya? Entonces va a poner aquí la imagen del otro, ¿ya? Y va a poner al yo, al moi, en este lado, en relación, ¿no es cierto?, a la imagen del otro. Sabemos que se va formando la imagen, se va formando el yo en virtud de la imagen del otro. El yo es pura exterioridad, va a decir Lacan, es básicamente el otro, digamos, que antecede a la formación del yo, y el yo es un reflejo, digamos, es la proyección de una superficie. Va a tomar una frase de Freud y lo va a decir de esa manera. Eso está escrito, digamos, en la parte inferior del grafo, que es el esquema más bien imaginario, está escrito ahí, y en el nivel del enunciado, bueno, lo que nosotros conocemos, los lugares más importantes, que es el lugar del otro, el tesoro de los significantes, y el significado que uno va a obtener cuando habla, ¿no es cierto? Uno comienza a hablar, eso lo sabemos todo, una cadena significante, y se obtiene una significación, y ahí está la flechita para este lado, cuando el otro, digamos, la da. La significación es siempre del otro. El otro marca, el otro, ¿no es cierto?, da la significación al mensaje que uno desconoce, ¿ya? Lo interesante de este grafo es que el primer piso es homólogo al segundo piso. Es decir, van a pasar cosas relaciones relativamente parecidas, aun cuando van a ocurrir en lugares distintos. Y lo curioso es que, ¿dónde aparece la pulsión? ¿Ya? La pulsión va a aparecer en un lugar homólogo a lo que es el campo del gran otro, ¿ya? Y la va a escribir Lacan en este lugar, en este cruzamiento, va a escribir a la pulsión, ¿ya? Y en este otro lugar va a escribir al significante del otro barrado. Son los lugares más importantes. Voy a ir explicándolo en la medida posible todos esos lugares. Pero yo les había dicho que esto se llama el grafo del deseo. Y aquí no vemos en ninguna parte el deseo. Escrito, ¿no? La idea de un grafo es escribir los lugares, espacialmente, en cierto modo, ¿ya? Es una escritura de los distintos lugares que de alguna manera representan un determinado proceso, que es el proceso de hablar, ¿ya? Pero Lacan va a decir, bueno, básicamente lo que a él le interesa es la cuestión del deseo, cómo cuando uno habla se está cruzando regularmente con la cuestión del deseo, cuando uno le habla a otro, digamos. Entonces, ¿dónde está el deseo? Y Lacan no lo escribe ni acá, ni acá, ni acá, pero lo va a situar en el intervalo, diríamos, entre la significación, digamos, entre el campo del otro y el campo pulsional, ¿ya? Y lo va a escribir además con una D chiquitita. No podría decir que deseo se escribiría con D mayúscula, Lacan lo escribe con una D chica, y demanda lo escribe con D mayúscula, ¿ya? Entonces, voy a ver esta flechita, cómo la entendemos.